Brain Gate, la puerta del cerebro, que empezó en el año publicado 2005-2006 en Nature, y que con pacientes tetraplégicos se les puso un lector, se les puso me instaló en la bóveda craneal, a través de ahí pasó a un lector de lo que estaba recogiendo el electrodo cerebral y pasó a un ordenador donde se fue trabajando en un software, de manera que las imágenes que el electrodo cerebral recogía, el traductor iba enviando y llegaba al ordenador, trabajando con él se pudo saber lo que realmente todos los ritmos que marcaba bioeléctricos el cerebro, traducirlos en programas informáticos. Y de esta manera se pudo lograr que con ese traductor y con ese electrodo cerebral, se pone en cuero cabelludo, no se instala dentro del cerebro, pues el paciente era capaz de abrir o cerrar un brazo biónico, era capaz de mover su silla de ruedas, era capaz de abrir o no la televisión, de mover un cursor por la televisión y de esa manera escribir hasta 15 letras por minuto, tomar decisiones como comprar una casa o invertir en bolsa, o trabajar y navegar por Internet. Yo soy miembro de la Fundación de Neurociencias de Vodafone, participé en cursos de ello y recientemente aquí en Luca los han traído precisamente a los de Lausanne, que han experimentado también lectores del ritmo bioeléctrico del cerebro en forma de un casquete, y con eso alguien sentado, un voluntario o un tetrapléjico, y fijaros el nivel de calidad de vida que le da. Es capaz de mover un robot por su casa y puede llegar a la cocina, mandarle venir, traerte el vaso de agua, poder abrir una puerta, lo cual es un avance significativo. Luego, los ritmos bioeléctricos del cerebro se han decodificado y se han podido crear imágenes en este sentido. La resonancia magnética funcional también ha ido a interpretar lo que el cerebro estaba diciéndonos. Mirad, en voluntarios se les hizo la siguiente prueba. Se les decía, bueno, vamos a preguntaros una serie de cosas y según pensáis que sí o no, pensáis en lo siguiente. Cuando pensáis que sí, entonces pensáis que estáis jugando un partido de fútbol. Y cuando jugaban un partido de fútbol se movían sobre todo regiones motrices del área frontal. O bien, cuando sea no, pensáis que estáis organizando la biblioteca de vuestra casa. Cuando tenías que utilizar el espacio temporal y tenías que organizar la biblioteca de tu casa, se activaban por resonancia magnética funcional regiones del área parietocimpital. De esa manera se le iba preguntando y se acertaba al 100% de los casos. Es decir, el 100% de los casos le preguntaba, ¿estás casado? Sí, pensaba en el partido de fútbol. Y de esa manera se fue acertando en el 100% de los casos. Tan es así que en un trabajo que resulta realmente escalofriante, publicado en New England en el 2010, en pacientes que tenían desorden de conciencia se cogió a una persona que estaba muerte vegetativa, estaba en coma y llevaba además varios años y nadie se había podido comunicar con ella. Con paciencia se le fue diciendo lo que le acabo de decir. Si vas a pensar que sí, piensa que estás jugando un partido de fútbol. Si vas a decir que es no, piensa que estás organizando tu casa. Y le preguntaron, ¿es usted viuda? Sí. Pensaba que jugaba un partido de fútbol. ¿Tiene hijos? No. Y acertó al 100%. Es decir, aquella persona vegetativa que no había logrado nadie comunicarse con ella, con mucha paciencia hablando con ella, a través de la resonancia magnética funcional se dieron cuenta que era un cerebro vivo capaz de entenderlo y comprenderlo todo. Es un trabajo realmente escalofriante. Y en este mismo nivel, pues se pudo comprobar que cuando alguien ve casas o piensa en casas, los picos de actividad, que los veis aquí, cada vez que se llama la casa, se veía estos picos de actividad, eran en la región parahipocampal. Si por el contrario le presentaban rostros, caras, los picos de actividad, cada vez que ves la cara es esto, eran en la región fusiforme, en la cuarta temporal. De manera que ya vimos que según fueran caras o casas, se activaba una zona cerebral u otra. Esto se llevó a una técnica moderna, que es la aplicación de la resonancia magnética funcional, con un análisis de los patrones multivocel estadística, de tal manera que se fueron viendo patrones que estadísticamente fueron significativos, de tal manera que cada vez que era este patrón, veía caras, o cada vez que era este patrón, veía casas. Y se fue trabajando más en ello, con lo cual fueron logrando descubrir patrones de resonancia magnética funcional en los cuales sabíamos lo que la persona estaba pensando. Estábamos decodificando, estábamos desencriptando el cerebro.
Y en un trabajo que todavía no está publicado, al que ha hecho referencia Gala en el 2014, hizo lo siguiente. A la persona se le metió una resonancia magnética funcional y se hizo lo mismo, se hizo este nivel de los multivoses. Y lo que se conocía de interpretación, se hizo un programa de ordenador y este programa de ordenador lo proyectaba en una pared. ¿Y qué le hicieron? Le pusieron imágenes de anuncios de camisas y en la pared se empezaron a proyectar torsos blancos. Le pusieron imágenes de anuncios de coches y en la pared se pusieron a proyectar coches de carrera. Se estaba desencriptando el cerebro, se estaba decodificando. Estábamos comenzando, el algoritmo no se conoce, pero de alguna manera teníamos patrones suficientes para saber lo que realmente estaba pensando. Pero donde llega al punto cumbre de este desencriptamiento del cerebro y de esta toma de decisiones de nuestro cerebro, llega en el trabajo de Haynes en el 2010, que ha sido luego implementado por otros trabajos posteriores, en el que sucedió lo siguiente. En eso de la toma de decisiones del principio, di sí o di no, vas a comprar o no vas a comprar, bueno, pues se les daba el stick y sí, no, y veían cómo una imagen u otra se correspondía con un sí o no. Pero Haynes se dio cuenta que él veía patrones prefrontales, en la región prefrontal, que es lo que más caracteriza al ser humano, veía patrones prefrontales en los que era capaz de saber si iba a decir sí o no. Lo único que lo sabía 10 segundos antes de que el señor tomara la decisión. De manera que se le decía de todas maneras, por favor, no pierdas ni un segundo cuando te decidas si vas a comprar o no, si es sí, marca, si es no, marcaba. 10 segundos antes, Haynes ya sabía que iba a decir sí o no. Los circuitos cerebrales en base a las decisiones anteriores y según las matemáticas bayesianas ya tienen en el circuito prefrontal tomada la decisión antes de que nosotros somos conscientes de tomarla. Eagleman, que es un gran trabajo en este camino, en el 2014, pregunta, ¿existe el libre albedrío? ¿Realmente las redes neuronales simplemente responden a unas cascadas de impulsos y que por lo tanto se ven obligadas a llevar marcadas por el sistema según la información que le entró? Kaplan, el mejor neurocientífico que hay, en el 2013 decía, toda conducta es predecible. Pero me voy a quedar con un aforismo, y eso mira, os recomiendo a todos que leáis los aforismos de Lichtenberg del siglo XVIII, pero son unos aforismos muy buenos. De hecho, hay uno que luego algún español que tiene una frase famosa resulta que la había copiado de él, según pude comprobar. Bueno, pues Lichtenberg dijo la siguiente frase: el hombre es una obra maestra de la creación, aunque solo sea porque a pesar de todo su determinismo, cree que actúa como un ser libre. Estoy seguro que no os voy a convencer nunca de que sois unas máquinas automáticas, ni lo pretendo. Pero lo cierto es que en este desencriptamiento del cerebro, el caso más antiguo es el de Phineas Gage, que le pasó un barreno del ferrocarril y cambió su conducta, pero no hay que ir a casos ya tan marcados. Realmente un caso que ahora está recogiendo continuamente toda la radio y la televisión, porque es un caso de neurociencias que empezó en el 2002, se trataba de un padre de familia ejemplar, con una conducta magnífica y de repente empieza con una actitud de pederasta, pedófila. Pues molesta a las hijas, bueno, tiene imágenes pornográficas y la mujer lo denuncia. Pasó en Virginia, en Estados Unidos. Y lo meten en la cárcel. En la cárcel tiene dolores de cabeza, se encuentra mal, le hacen una resonancia magnética funcional y se encuentra con que la región prefrontal tenía un tumor. Le operan y vuelve a una conducta normal. Ahora ya no hace falta un barreno para saber qué pasó con la conducta. Le opera y toma una conducta normal, perfecta. Pero como para hacer una demostración del método científico, 3 años después empieza otra vez con una conducta de pedofilia. Le hacen una resonancia magnética funcional y había una recidiva. Lo volvieron a operar y vive, de momento. Es decir, que su actuación y cada vez el campo con el conocimiento científico y los métodos adecuados va aumentando. El síndrome de Tourette, que es un comportamiento, sabéis, convulsivo, pero que además pues tiene una conducta irregular, la demencia frontotemporal, que es la masa social de las demencias, la enfermedad de Parkinson. Todas estas, hoy en día, con las técnicas adecuadas y desencriptando el cerebro, podemos comprenderlas y saber en qué consisten esas patologías. De la misma manera que fueron consideradas la epilepsia, el mal sagrado, era algo, y eso ya está afortunadamente superado. O el ejemplo que a mí me gusta, que es el de la rabia. La rabia son pequeños virus que tienen el detalle de ir a las glándulas salivales, pero para perpetuarse va al cerebro y hace que muerdas a otro.
culpable de la mordedura a alguien que tenga la rabia. Sin embargo, en la Edad Media y hace poco, pues en Centro Europa, todo el tema del vampirismo de tal, estaba basado en personas que tenían rabia. Fijaros, en estudios realizados en el 2005, niños que habían de los 7 a los 42 meses, esta primera, fijaros qué poca época de la vida, en hogares de acogida, se comprobó que la oxitocina, que antes os decía, tenía niveles bajos y que sus circuitos cerebrales ya estaban alterados para toda la vida. En niños criados en familias desestructuradas entre 7 y 13 años, se vio también que determinados haces cerebrales, que no os quiero ahora narrar, pero del sistema límbico, pues estaban alterados. De manera que en muchas ocasiones no era que fueran pocos, al revés, era que tenían muchos haces, pero no habían hecho la poda cerebral necesaria. De manera que actuaban como consecuencia de esto. Hay muchísimos trabajos, otro en niños que tenían conducta antisocial ya a los 10 o 13 años, cuando les hicieron resonancias magnéticas se comprobaron que tenían alteraciones de su cerebro. Otro trabajo, en 2009, en psicópatas, violadores y asesinos, en Londres, se vio que los tractos frontotemporales estaban alterados. Lo mismo se hicieron en pedófilos, que se vio que el occipito frontal o el arqueado, el uncinatus, pues tenían alteraciones de los mismos. De hecho, aquí vemos, según los circuitos alterados, las patologías que pueden dar. Existe, por lo tanto, una responsabilidad o una voluntariedad. A mí siempre me gusta hay dos ejemplos que son magníficos. La mayoría de edad, sistemáticamente hemos llegado todos a un acuerdo consensuado desde la tribu que viene a ser hacia los 18 años de edad. Bueno, pues a los 18 años de edad es justo donde ahora sabemos que se produce la mielinización de las regiones prefrontales. Por eso tenemos la mayoría de edad. Y de manera empírica todas las sociedades hemos aceptado que es esa la edad, ¿no? Podríamos, de alguna manera, actuar mejor y saber si alguien es menor o mayor de edad por hacerle una resonancia magnética y demostrar que ya tiene la zona prefrontal mielinizada y que por lo tanto es mayor de edad y debería haber actuado de tal manera. Otro ejemplo que también me llama enormemente la atención. Si alguno de nosotros no tiene meñique, le costará hacer la pinza dígito-digital y la hace. Si no tiene pulgar, no hace la pinza dígito-digital, hace interdigitales, pero no podría hacerlo. Y si alguien tiene las áreas de la empatía desmielinizadas, es un sociópata, ¿tiene la culpa? ¿O son los cerebros, los circuitos automáticos del cerebro los que están funcionando? No puede sentir el dolor. Tiene tanta culpa como el que le falta un pulgar. La sociedad debe actuar en conciencia y actuar sobre esa persona, y trabajar lo mismo. De manera que según la tecnología vaya avanzando, según vayamos desencriptando el cerebro, el campo de las patologías, de la comprensión irá aumentando y irá cada vez disminuyendo, quedando en nada los caminos de la irresponsabilidad. Ante una conducta antisocial, será un desorden biológico que aún no conocemos y que lo que nos falta es tecnología. ¿Serán las conexiones marcadas neuronales las que, procedentes del propio sistema neural, nos hacen actuar así? ¿Es que falló el algoritmo bayesiano que se creó en los circuitos de retroalimentación neuronales? ¿Será que alguno de estos subsistemas que os conté antes, como el de la pasión o el de la perpetuidad de la especie, está actuando como un gusano que se nos cuela en el ordenador y hace que no funcione el ordenador? ¿Y qué culpa tenemos si se nos coló un gusano? Bien, todos somos capaces de llegar a actuaciones. Y aquí recojo, y tenemos aquí al decano de la Argentina, la película Relato Salvaje, todos somos capaces de llegar a actuaciones de sociópatas cuando las circunstancias nos llevan a ellas. En cualquier caso, aunque estemos lejos de conocer el algoritmo del cerebro, sí estamos en el camino de él y sí estamos en el camino de ir reduciendo su espacio. Ahí están sin duda los circuitos, los caminos que explican todo nuestro funcionamiento. Ya Cajal lo había dicho, todo hombre es escultor de su cerebro, pero lo ha esculpido en base a su información y en base a también su voluntad, a su participación. Si Galileo Galilei nos destronó de ser el centro del universo, porque dijo, nada, eso que por eso le fue perseguido, porque realmente no era porque no girara a nivel de la Tierra, sino que nosotros nos dábamos en el planeta que giraba todo alrededor de nosotros, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol y el Sol giraba como una parte más de nuestra galaxia. Si Darwin también nos destronó como especie y dijo, bueno, somos otra especie más en la galaxia, siguiendo a Galileo Galilei, en la galaxia de especie que hemos llegado hasta aquí. Cuando las técnicas sean precisas, podremos comprendernos mucho mejor a nosotros mismos y podremos situarnos
realmente en el lugar que nos corresponde. No debemos caer en dos pecados. Uno, el creer que la ciencia lo sabe todo y estamos en el final. Sin duda, de todo esto que estoy diciendo, pues ahora con lo que corre, no siglos, dentro de décadas se podrán reír. Pero de la misma manera que los frenólogos que creían que iban a conocer cómo eran las conductas en base a la forma de la bóveda del cráneo, hoy nos da la risa. Pero sin ellos no hubiera existido Broca, sin ellos no hubiera existido Brockman y sin ellos no hubiera existido la resonancia magnética funcional. Esto es el comienzo de algo. Y tampoco debemos caer en un reduccionismo exagerado. La luz no es este cable, pero evidentemente sin este cable ni llega la luz ni podremos comprender la luz. Cuando dos personas, muchos de vosotros, sois ahora enamorados, comenzando, no lo sé, recientemente empezasteis a ver. Bueno, pues estáis enamorados, realmente debéis pensar que solo os va a quedar 4 años, porque eso fue antes cuando empecé el discurso, la conferencia a contarles, porque son los niveles de oxitocina y a partir de ahí la cosa se fastidió. Antes les recomendaba una hipoteca. Pero bueno, realmente lo que hay que hacer es crear circuitería cerebral, crear otras conexiones que hagan que este amor sea más permanente. Y desde luego disfrutar del amor que tenéis ahora. No esperéis para mañana, vete a saber si lo hay. En cualquier caso, en este desencriptamiento del cerebro, termino con estos datos que me encantan. El cerebro solo pesa 1.400 gramos, de los 70 y tantos que pesamos, algunos menos, algunos más, y 1.500 centímetros cúbicos, con una superficie de 2.000 centímetros cuadrados. Tiene 100.000 millones de neuronas, 100 billones de conexiones nerviosas. Las vías mielinizadas suponen 180.000 kilómetros de vías mielinizadas. Gasta, como acabo de decir, el 20% de la energía de su cuerpo. Envía 300 impulsos por segundo a una velocidad de 360 kilómetros por hora. Eso quiere decir, estuve haciendo los cálculos, que realmente cuando nos sale una idea, nos sale una conexión, a los 4 minutos ha recorrido unos 180 kilómetros. Y fijaros que unos 180.000 kilómetros. Y fijaros que ha ido desencadenando otra. O sea que en 4 minutos ha corrido por las redes neuronales, por eso tiene que trabajar en automático, si no estaríamos enloquecidos, no podríamos con ello. Necesita 160.000 kilómetros de vasos sanguíneos para ser irrigado. Y en esta parte, sabéis que podría ocupar un cerebro humano de cualquiera de nosotros unos 20 millones de libros, más conexiones que la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, esta que utilizamos cuando utilizamos PubMed. Y para terminar con algo más melancólico, realmente en un cerebro humano hay más neuronas que árboles en el Amazonas, hay más fibras que ramas en el Amazonas y más sinapsis que hojas en el Amazonas. Muchas gracias por vuestra atención. A vosotros.